Buenas tardes, compañeros. Es para mí un alto honor el que se me haya distinguido con la, pues digamos, afortunada oportunidad de tomar algunos minutos de su tiempo con el propósito de manifestar no solo la solidaridad, sino también advertir sobre el gran ejemplo de dignidad que no solo la compañera Tita Radilla, sino también los compañeros de la AFADEM en general, en particular el compañero Julio Mata, que también nos acompaña el día de hoy en la mesa, por la trascendente lucha que durante años y años han dado efectivamente en contra de un estado de clase capitalista como el mexicano, que a lo largo, digamos, de toda no solo la larga dictadura septuagenaria de los regímenes posteriores a la conflagración bélico-militar de corte revolucionario de 10-17, pues el largo pacto corporativo que hizo posible la larga noche de la dictadura de un triato que ahora se apura a retomar la titularidad del Poder Ejecutivo, hay que decirlo así, estuvo construido con fundamento en la práctica sistemática de la represión, en la negación más rotunda de la democracia, en la impune violación sistemática de los derechos humanos. Y en ese sentido me parece que lo verdaderamente importante del caso Radilla tiene que ver con la singularidad de que en el caso del compañero Radilla se trata de una de las desapariciones forzadas en donde la comprobación de que efectivamente efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano lo secuestraron y lo desaparecieron, y sin embargo, pues este larguísimo caso nunca ha servido para esclarecer con puntualidad, formalizando incluso con penas de cárcel a los autores intelectuales como materiales de la desaparición del caso Radilla. Yo desde hace más de 10 o 15 años supe del caso Radilla precisamente porque, como yo se lo decía a los compañeros del taller universitario Carlos Montemayor cuando me invitaban, el Estado mexicano a la vuelta de 2 generaciones también han desaparecido a 3 de mis parientes bajo condiciones de brutal impunidad, y en el caso de 2 de mis parientes porque habían hecho filas en un agrupamiento político-militar de corte guerrillero. Mis primos mayores que me introdujeron en el marxismo eran luchadores que habían optado por la vía radical de las armas y fueron no solo secuestrados, no solo torturados, sino también desaparecidos, y en un momento dado, pese a lo inadmisible de esos métodos extrajudiciales para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer, estaba dentro de el cartabón, digamos, de una lucha de confrontación político-militar de corte guerrillero. Lo que hace particularmente grave el caso Radilla como un caso emblemático de una historia heredada desde los tiempos ominosos de la guerra sucia en un México que no termina de desbrozar la ruta para salir del México bárbaro que fue tan adecuadamente analizado en términos históricos por John Kenneth Turner, es precisamente que México, entre más se habla desde la voz engominada de los politólogos sistémicos y de los periodistas del embute, pues México más se hunde en el lodo de la impunidad, de la represión, de la violación sistemática de los derechos humanos, y no se necesita ser un profesional en el conocimiento de esos asuntos para saber que en México, por ejemplo, en lo que ha sido la docena trágica con el PANATO en el poder, todos estos gravísimos incidentes de impunidad, de desapariciones forzadas, pues han seguido multiplicándose de manera exponencial a todo lo largo y ancho de los 2
sexenios de un panato en retirada que se ha desfondado y que ha servido en términos también bastante vergonzosos a la imposición de la regresiva contrarreforma en materia de ley federal del trabajo en el país. Es decir, me parece que si bien es cierto que las organizaciones que se encargan de luchar afirmativamente por la reivindicación de los derechos humanos les asiste plenamente la razón al proliferar como grupos que efectivamente se dedican a esta esforzada labor ejemplar que todos nosotros deberíamos no solo admirar sino apoyar. Lo cierto es que en el mensaje genético del régimen tripartidista de derechas a la mexicana, un país que no ha transitado a la democracia como suelen afirmarlo convencidos los politólogos convencionales, la verdad de las cosas es que en México seguimos padeciendo la impunidad, las desapariciones forzadas, la represión. Apenas antier fuimos víctimas de una agresión con gases lacrimógenos por el nada heroico cuerpo de granaderos de una ciudad gobernada por los amarillos que se dicen de izquierda y que nos putean igual en la Cámara de Senadores, precisamente porque lo que estábamos haciendo en la Cámara de Senadores era simplemente protestar justamente contra el carácter arbitrario de una contrarreforma laboral en este país que por la vía de los hechos marca el inicio de un derrotero desde el capitalismo salvaje de credo neoliberal o desde este neoliberalismo rampante que lleva ya 30 años en el país hacia un neolaboralismo que por la vía de los hechos sanciona casi la semiesclavitud asalariada con este pago salarial por horas, en donde si a un patrón se le ocurre va a poder contratar por 2 o por 3 horas a un asalariado para que vaya y se gane sus 20 o sus 30 pesos de jornada laboral, y no habrá normatividad electoral alguna que haga posible efectivamente que el salario por lo menos sea igual a la suma equivalente a los medios de vida que un trabajador y su familia necesita para subsistir en el día a día de un capitalismo salvaje como el que estamos padeciendo. Eso también es impunidad, eso también es violación al más elemental derecho humano, que es efectivamente negar por la vía de los hechos el derecho a la vida en una sociedad en donde solo hay una condición peor que ser trabajador asalariado con salario mínimo, ahora va a ser remunerado por horas, y es no ser trabajador asalariado, simple y llanamente. De manera tal que, aunque yo suscribo, respeto, admiro y defiendo la lucha que los compañeros heroicamente, como nuestros compañeros de la FADEP, dan, particularmente en los casos más virulentos, en los casos más extremos de desaparición forzada, frecuentemente asociados a represión por ideas políticas o en algunos casos incluso a la práctica sistemática de la tortura contra los núcleos sensibles y conscientes de la sociedad. Me parece que nosotros no podríamos caer en el supuesto ingenuo de creer que el Estado, por alguna razón distinta a la lógica del poder que lo explica, practica con impunidad la represión, la persecución, la censura, la desaparición forzada, que no tenga que ver justo con la naturaleza de las relaciones sociales de producción capitalistas. El Estado de clase y todas las nervaduras que conectan a esta entidad abstracta que se llama Estado a través de los gobiernos, y por eso insistía yo en la necesidad de que criticáramos al régimen tripartidista de derechas, porque en México se ha hecho sensiblemente claro que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD y toda la chiquillada hay partidocrática van a resolver los grandes problemas de la sociedad mexicana, porque efectivamente son expresiones superestructurales en el nivel de lo político de una lógica que institucionalmente existe para suscribir, para representar y en última instancia para defender los intereses de la clase en el poder, que en el capitalismo es la burguesía. La enorme lección que deja desde el punto de vista de la más ominosa represión que se perpetró no solo contra el vasto archipiélago de grupos político-militares de corte guerrillero que proliferaron a todo lo largo y ancho de la vasta geografía mexicana,
es que la represión que el Estado perpetró con total impunidad no fue solamente contra los activos militantes de las organizaciones político-militares de corte guerrillero, sino fueron efectivamente contra defensores de derechos humanos, contra líderes sindicales, contra activistas estudiantiles, contra todo aquel que se atreviera a levantar la voz para cuestionar el principio de la autoridad, precisamente de un modo de producción históricamente determinado, inmoral, de vocación represiva, y que por desgracia lo que estamos viviendo en el aquí y ahora no es muy distinta a la guerra sucia que vivió la generación anterior. Probablemente muchos de ustedes todavía no habían nacido y en el país ya estaba inundado en sangre por la represión y por la brutal impunidad con que se ha practicado de manera sistemática siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar, la desaparición forzada de todo aquel que se atreva a llevar la voz simplemente por tener conciencia política y que ha cuestionado el principio de autoridad en un Estado inmoral, explotador y opresivo sin límites. Y me parece que esto es importante decirlo en esta feliz oportunidad en la que me honra participar con Tita Radilla, que quienes hemos tenido algunas referencias de ella sabemos que su lucha ha sido ya larga, justamente para dignificar el esclarecimiento. Ahora resulta que con el malhadado fallo de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de aclararse, no da más el proceso desde la parte oficial, estatal y gubernamental. Me parece que esto debe ser motivo no solo de una denuncia puntual, incluso ante organismos internacionales, sino también efectivamente elevar la voz para que la gente sepa cómo se las gasta incluso la Suprema Corte de Justicia en este país. En ese sentido, yo simplemente quería hacer un breve comentario para que tratáramos de poner en circunstancia lo que el propio caso Radilla ejemplifica históricamente. Cualquiera que revise los datos estadísticos del México que deja el tristemente célebre e inefable Felipe Calderón Hinojosa, a mí me estremecía saber solamente que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa van más de 98,000 asesinatos y que la mayor parte de los asesinados con total impunidad en el México de nuestro tiempo fueron depositados en fosas comunes sin saber ni el nombre ni la identidad de los asesinados. Un porcentaje muy importante de estos asesinados son anónimos, pero no solamente es estremecedor este dato, sino que simultáneamente a este dato se agregan los entre 65,000 y 70,000 muertos que ha dejado como un derivado suyo la metafísica guerra contra el narcotráfico, que como bien lo dijo el más importante lingüista vivo, Noam Chomsky, el anarquista Noam Chomsky, ha demostrado sobradamente en una obra deslumbrante cómo efectivamente la guerra contra el narcotráfico fue una estrategia diseñada por el Departamento de Estados Unidos no para combatir el flagelo de las drogas, sino para combatir efectivamente a la sociedad y a los grupos organizados que contravienen precisamente los delirios del unilateralismo halcón de gran potencia imperialista norteamericana. Y en ese sentido hay un vínculo muy estrecho, particularmente íntimo, entre la práctica de la desaparición forzada y la represión que desde los estados nacionales se perpetran en contra de los activistas sociales de cualquier tipo que estos sean, con la política, digamos, continental, sino hemisférica, que explica por qué en los Estados Unidos de Norteamérica se troqueló y quedó galvanizado un discurso que, disfrazado como guerra contra el narcotráfico, ha permitido efectivamente la sistemática violación de los derechos humanos en todas las sociedades del cono sur latinoamericano, donde se han dado importantes cuestionamientos a la lógica del poder. En realidad, esta guerra contra el narcotráfico es una manera de disfrazar la guerra contra insurgente, contra los movimientos sociales, civiles y populares, así como ciudadanos, que se plantean la necesidad de cambiar
la lógica del status quo en este tiempo capitalista salvaje de credo neoliberal. Por eso me parece que este comentario introductorio que yo hago tiene que ver efectivamente no solo con la enorme importancia simbólica que tiene el ominoso caso particular de impune desaparición forzada por fuerzas de seguridad del Estado mexicano en el caso Radilla, sino en el caso de miles y miles de mexicanos y de latinoamericanos y habitantes del mundo de este tiempo histórico que nos está tocando vivir. En el caso de México, lo que estamos viendo en materia de violación de un elemental derecho humano, que es el elemental derecho al empleo y al salario remunerador, todavía el chingado Astroboy de Tlacomulco no se sustantiva en la pestilencia de la República y están tirando cabronazos. Todavía no se da el acto protocolario de transmisión de poderes entre un Felipe Calderón que deja el país en llamas y ahogado en sangre y un representante de uno de los grupos de poder más corruptos de esta sociedad mexicana, como es el grupo Atlacomulco, de ese sindicato del crimen que se llama PRI, y ya se avanzó el primer efecto concreto del fraude electoral del 2012, no contentos con el de 2006, no contentos con el de 1988, es la reforma en materia laboral, y viene la fiscal o hacendaria, y viene la energética, de manera tal que es muy importante que la sociedad en general, la comunidad académica, la intelectualidad críticamente pensante, las organizaciones sociales y todos los núcleos sensibles y conscientes que con dignidad están planteando la necesidad por transitar y seguir luchando hacia un modelo de sociedad alterna, incluyente, de oportunidades, con democracia, con libertad, con justicia, que no bajemos la guardia, que no nos desmayemos, que construyamos acuerdos de unidad para eso que hoy es una minoría intensa en política, disidente a la infracultura del fraude electoral, al régimen partidocrático, tripartidista de derechas y el capitalismo salvaje de credo neoliberal, de que tenemos que hacer algo, porque si nosotros simplemente nos atemorizamos, nos encerramos en nuestras casas, cunde el desánimo en este reflujo posterior al fraude electoral. Esta es una cosa que discutíamos hace apenas 15 días en la ciudad de Oaxaca en ocasión a la segunda Convención Nacional contra la imposición de Peña Nieto. Pues lo que va a pasar es que los enemigos van a seguir avanzando y en un santiamén, en menos de lo que canta un gallo, pues ya no va a haber ni país que defender, ni va a haber responsables directos de estas atrocidades como las desapariciones forzadas contra la dignidad militante de los luchadores sociales en favor de un México más justo, más digno, de oportunidades como el que se necesita en el país. Por esas razones que yo comparto con ustedes estas humildes palabras, agradeciendo que se me haya invitado a la sesión de hoy y expresándole todo mi respeto tanto a la compañera Tita Radilla, hija del Rosendo, y desde luego a Julio Mata, en la calidad de representación de la academia en esta mesa. Por su atención, muchas gracias.